Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, profesor. ¿Cómo está todo? ¿Cómo ha estado el día? Todo tranquilo, profesor. Estaba preocupado porque se había ido la luz, pero ya regresó. Por lo menos me dio tiempo de ver la clase. Bueno, vamos a ver si no nos han hecho una broma. Esperemos que no. Profesor, yo tengo una pregunta y es, ¿qué tipo de libro vamos a usar? Bueno, lo que pasa es que ya Yacimientos 3 es más como repaso de lo que fue Yacimiento 1 y 2. Bueno, no O tanto sea, como eso. El Yacimiento 3 tiene, tienes el libro de Magdalena. Básicamente el que yo utilizo más es el de Magdalena París de Ferrer, inyección de agua y gas. Ahí vamos a ver el capítulo 1, el 2, creo que el 4, 5, el 7. Bueno, básicamente todo lo que cubre la materia está allí. bueno, ese yo lo tengo en PDF. Ok, Ese yo ese te sirve. Por lo sí, menos lo he la leído. primera, sí, la primera unidad te cubre, creo que son los tres primeros capítulos. Uno es lo de método de recuperación, luego es inyección de agua y gas, creo que dos, y hay un capítulo que tiene que ver con propiedades. De esas tres primeras partes, el de propiedades no, porque ese sí está más para la parte de yacimientos uno que para la parte de ahí básicamente lo que te interesa ver es la parte de la primera parte, que es lo que es métodos técnicas de recuperación, y después lo que tiene que ver con inyección de agua y gas. Esa es la primera unidad. La segunda unidad, creo que es el capítulo 4 que habla de desplazamiento, teoría, desplazamientos invisibles. Después de, Eso, después, ese es básicamente la segunda unidad. Después viene la tercera, que es arreglo de pozos. Después viene la cuarta, que es técnicas de- de predicción. La quinta, que es recuperación térmica, que sí tiene, también tiene, ese libro lo tiene. Y la última son las técnicas de recuperación mejorada, que también tiene algo. Lo que pasa es que de la última prácticamente Magdalena no tiene mucho. Habla de dos o tres técnicas bastante sencillas, igual que la de las dos últimas. Tanto la recuperación térmica como la parte de recuperación mejorada, tal vez no son los fuertes de ese libro, pero las primeras unidades, las primeras cuatro, sí, sí son la parte fuerte de ese libro, de inyección de agua y ok. gas. Ese es el de... Magdalena París de o sea, Ferrer. ajá, ese que tiene apellido París. Ok. Sí, hay un manual del CIET que tiene que ver también con recuperación mejorada, que básicamente lo que es, eh, ese- ellos agarraron el libro de Magdalena y lo pusieron en un manual del CIET. O sea, básicamente es lo mismo. O sea, está organizado de otra forma. ¿Tiene alguna otra organización diferente? Eh, Magdalena, el problema es que a veces, yo digo que se pone a explicar tanto que enreda todo. Sí. Entonces, y cae en muchas repeticiones que pareciera algo nuevo, pero es lo mismo que ya dijiste por allá, entonces no vale la pena. Pero ok, eso es cuestión de ir leyendo, ¿no? Pero ahorita lo que les interesaría leer es cuando tú entras, la primera unidad son técnicas de recuperación. Es lo primero que vamos a ver, de lo que vamos a hablar hoy. Después viene la parte de lo que es inyección de agua y de gas. Ventajas, desventajas, algunos ejemplos
proyectos de recuperación por inyección de agua. Y después viene la parte de desplazamientos invisibles. De allí para la única parte donde hablamos de inyección de agua y gas como tal, de esos dos métodos, es en esa primera parte, en la primera unidad. Después de eso, todo lo que vamos a ver, desplazamientos invisibles, ¿cómo se llama? Arreglos de pozos y técnicas de recuperación, básicamente que aplican para ambos, para inyección de agua y gas, pero lo vamos a orientar básicamente hacia la parte de inyección de agua. ¿Okay? Pero en todas las técnicas tienen sus aplicaciones para ambos tipos de fluidos, para y el yacimiento de gas o el yacimiento de agua. De petróleo. Como te digo, de la parte de recuperación térmica, que tiene que ver más con petróleo y la parte de métodos de recuperación mejorada, allí realmente el libro Magdalena te ayuda a algo y te da una noción. Y básicamente lo que ustedes van a tener aquí es saber, conocer sobre que existe esa técnica, cuáles son las características, ejemplos de cómo se han utilizado y todo eso por el estilo. Pero vamos a hacer cálculos de la parte de desplazamientos, de la teoría de desplazamientos, es la parte que tiene cálculo y arreglo de pozos. Y tal vez los métodos de predicción. Son la única parte donde realmente debería haber cálculo. En la primera parte no debería haber cálculos, salvo que hagamos unos cálculos de pozos y cosas así, pero no vale la pena. Ya en yacimientos uno se los dice, ya tuvieron que hacerlo, así que no sería lo mismo. Pero sí hay que manejar unos conceptos de yacimientos 1 que tiene que ver con la parte de lo que es desplazamiento y todo eso. Y básicamente eso, pero es sencillo. La materia no es tan complicada si uno se pone a ver, pero hay que trabajar con unas gráficas, este es el coco del capítulo de la segunda unidad. La curva de flujo fraccional. Yeah, exacto, la curva de flujo La fraccional. la S. Ahí es donde la gente por lo general le agarra miedo, pero esa no es un mal de morirse, o sea, no es cosa, es sencillo trabajar con valores de permeabilidad relativas, eso se lo vimos en yacimientos 1, digo, utiliza esta materia es más de aplicación, pero vamos a ver cuáles son las aplicaciones y algunas características de esas aplicaciones, pero te digo, la única parte que vamos a ver nuevo es la parte de desplazamientos miscibles de agua, que ahí sí vamos a trabajar con lo de la curva de flujo fraccional y cómo se hacen algunos cálculos ahí. Pero la parte de método de predicción, uno de los métodos de predicción es el que vamos a trabajar con desplazamientos invisibles. No es mucho lo que... Y la parte de recuperación térmica y la parte de recuperación mejorada es básicamente para todos los efectos teoría. O sea, que no tienen mucho para dónde... Digo, lo que es en el medio es que tenemos algunos casos que son los que llaman normalmente los que causan más ruido y básicamente pues tiene que ver con la curva de flujo fraccional. ¿Okay? Ok. Bueno, como digo, la primera parte vamos a hablar un poco de lo que es el proceso, las técnicas de recuperación y métodos de inyección de agua y gas. Me estoy yendo para donde no es. Bueno, hacemos 4, incluyéndome. Vamos a ver si no me causa problemas aquí. Ayer le hablaba que recuperación de petróleo lo que es cómo debo o qué debo hacer
para obtener la mayor cantidad posible del petróleo que está acumulado en el yacimiento, de las reservas. Con respecto a las reservas, existen dos. Ya en el yacimiento 1 vimos que hablábamos de reservas probadas, no probadas, posibles y probables. Pero en este caso vamos a hablar de reservas por recuperación primaria y reservas por recuperación adicional. Y recuperación de petróleo, bueno, escribí petróleo, pero vamos a hablar de hidrocarburos porque aplica tanto para petróleo como para gas. ¿Ok? Entonces, recuperación de hidrocarburos tiene que ver con cómo puedo yo obtener la mayor cantidad del petróleo que está en sitio en superficie. Bueno, el hidrocarburo en sitio en superficie. ¿Cómo se puede hacer? Le hablaba que hay una etapa, lo que se llama producción primaria, que tiene que ver con la explotación del yacimiento simplemente utilizando los pozos, los equipos que necesito para operarlos, hablemos de métodos de producción, y recuperación adicional. Anteriormente se hablaba de recuperación primaria, recuperación secundaria y recuperación terciaria. En la actualidad se habla de recuperación primaria, recuperación adicional y recuperación mejorada. Entonces, vamos a seguir entonces, mientras se repite. Entonces, veamos etapas de la vida de un yacimiento. Comenzando con la exploración. Etapa en la cual ya vimos y hablamos hace bastante de que se trata de ubicar acumulaciones prospectivas de hidrocarburos. Es decir, que tengan hidrocarburos en una cantidad suficiente, que sean, que tengan la tecnología para poderlos explotar, que el valor de ese recurso, el que se puede obtener, sea suficiente para pagar lo que haya que hacer para lograrlo. Entonces la parte de exploración es investigar, perforar el pozo exploratorio para hacer el descubrimiento. Luego pasamos a lo que se llama la delimitación, que es establecer cuál es el tamaño de esa acumulación, básicamente con pozos de avanzada. Y llegamos a la etapa de desarrollo. En la etapa de desarrollo ya tenemos que comenzar de parte del pozo exploratorio, los pozos de avanzada, ya comenzamos con perforar los pozos de desarrollo. ¿Cuántos pozos necesito para producir lo que, de acuerdo a todos mis cálculos, me dice que puedo sacar de él? En un tiempo prudencial. Normalmente los planes de explotación se hacen a 30 años, pero son extendibles. Y por lo general la mayoría de los yacimientos duran más de 30 años. Aunque en la actualidad hay yacimientos que duran menos que eso, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? ¿Me están oyendo? Sí, profe, yo lo escucho. Se ve la lámina. Una que tiene la... Porque Sí, sí, la que tiene el ciclo. Ok. Ok. Entonces, en esa etapa de desarrollo comenzamos a perforar los pozos productores y a cada pozo se le instala el sistema de levantamiento artificial que pueda requerir. Es posible que algunos de esos pozos puedan, en un yacimiento nuevo, produzcan por flujo natural. Es decir, la energía del mecanismo de producción que tiene un yacimiento va a ayudar a que se pueda producir sin necesidad de un método de levantamiento artificial. Sin embargo, normalmente los pozos son dotados de equipos para tener un levantamiento artificial tan pronto como lo necesito. O sea, dejar todas las facilidades hechas.
En un principio, los métodos de levantamiento más comunes eran los de gas lift y básicamente se instalaban sistemas de gas lift. O si el pozo iba a producir por bombeo mecánico, se dejaba instalado todo de forma tal de posteriormente bajar la bomba y las cabillas y ponerlo a producir. O sea, la idea es dejar todo acondicionado de forma tal de hacer la transición de flujo natural a flujo con levantamiento artificial sin trauma o si tiene que arrancar directamente con levantamiento artificial. Por lo general, los yacimientos ya con cierta vida de desarrollo directamente tiene su equipo de levantamiento artificial señalado. Una pregunta. Dígame. El de producción por flujo natural y o por levantamiento artificial cuenta como recuperación primaria o el levantamiento artificial cuenta Ok. como secundaria. No, levantamiento artificial puede ser primario o secundario, depende del momento en que tú lo estés haciendo. ¿Okay? Ok, La diferencia que me hace entre un levantamiento en recuperación primaria o secundaria es, yo estoy haciendo algo para ayudar a la energía del yacimiento. Hacerlo es, estoy inyectando fluidos, estoy inyectando algo que permita mejorar la calidad o las condiciones del yacimiento o en este caso no cae ni fraccionamiento hidráulico ni estimulación, porque se consideran métodos de estimulación como tal. Pero por lo menos inyección de agua o inyección de gas a los yacimientos se considera recuperación adicional. ¿Por qué? Porque yo inyecto agua, inyecto gas, ¿para qué? Para mejorar la presión del yacimiento y el desplazamiento de los fluidos. Cuando me voy a recuperación mejorada, yo hago cosas o inyecto fluidos al yacimiento con la finalidad de crear cambios en las condiciones en que el yacimiento produce y mejorar la recuperación. Entonces, en ese caso sí se habla de recuperación adicional, porque estoy yo alterando las condiciones naturales del yacimiento de alguna forma. ¿Okay? ok, Entonces, en la etapa primaria, yo tengo métodos de levantamiento artificial. Si yo necesito, termina mi etapa primaria, necesito ir a la recuperación secundaria. Ok, yo voy a recuperación secundaria. Y los pozos van a tener levantamiento artificial. Pero van a estar produciendo petróleo adicional. Petróleo por recuperación secundaria. Pero voy a tener mi método de producción. ¿Ok? Entonces, el método de producción es igual, no importa en qué etapa está, si en recuperación primaria, en secundaria o terciaria. Eso solamente tiene que ver con sacar, o sea, acuérdense que el método de levantamiento lo que tiene que ver es sacar el petróleo del fondo del pozo hasta superficie. Ese es su trabajo. Sacar el petróleo del fondo del pozo hasta superficie. El yacimiento, ok, ¿qué tiene que hacer en recuperación primaria? La energía del yacimiento lleva el petróleo hacia los pozos. En recuperación secundaria por inyección de agua o gas, ¿qué hago? Le inyecto agua o le inyecto gas para empujar el petróleo hacia los pozos. En recuperación mejorada, ¿qué hago? Inyecto fluidos, por lo menos el caso de si es vapor. ¿Para qué? Para reducir la viscosidad y que el petróleo fluya. O sea, pero al mismo tiempo al inyectarle vapor, lo estoy haciendo a una presión mayor que la presión de yacimiento, por lo tanto estoy aumentando la presión en esa zona. Y adicionalmente estoy reduciendo la viscosidad, estoy mejorando la movilidad, estoy alterando las condiciones normales de flujo. Entonces, en ese caso, es por eso que es recuperación adicional, no es primaria. Pero llega un momento en que los pozos van a necesitar otra vez levantamiento artificial. Entonces, lo que van a producir es recuperación adicional, pero con levantamiento artificial. O sea, ya los pozos después de cierta época necesitan levantamiento artificial. Entonces, como te digo, la parte de recuperación tiene que ver es cómo yo trato la presión del yacimiento. ¿Trabajo con la original, con la que él tenga, o voy a hacer algo para ayudar a esa presión? Yo hablaba de que estimulación y fracturamiento no se consideran como recuperación adicional. Algunos casos las están metiendo como recuperación mejorada. ¿Por qué? Porque en cierta forma, pero tú tienes recuperación mejorada primaria, porque en este caso no estás inyectando ni fluidos ni nada por el estilo. Simplemente estás mejorando las condiciones de las tareas de conductividad. Porque ahorita, por lo menos en la parte de recuperación mejorada, tú la puedes tener en la parte primaria.
a través de estimulaciones, a través de fracturamiento, a través de planes para controlar la producción de agua. ¿Ok? En ese caso, tú no vas a hacer ningún cambio en la formación. Bueno, en el caso de fracturamiento sí lo haces, y acidificación también. Pero no tiene nada que ver con la energía del yacimiento. En cambio, cuando tú vas a secundaria con inyección de agua o gas, sí te vas a meter con la energía del yacimiento. Y la terciaria o mejorada es una etapa posterior a la secundaria. O sea, que si pasaste por secundaria, aunque tú puedes ir de primaria a mejorada. O sea, no te vas por inyección de agua o gas, o te vas por inyección de agua mejorada, que es un polímero. La inyección de polímero lo que es agua mejorada. Una inyección de agua mejorada. Inyección de surfactante. Inyección de agua mejorada. Inyección de álcali. Inyección de agua mejorada. Es lo mismo. Entonces, básicamente para recuperación adicional, lo que vamos a tener es mucha inyección de agua y gas posiblemente. Inyección de gas. Alternativa ahorita tenemos inyección de hidrógeno, inyección de CO2. El problema del CO2 es muy bueno. Puede ser tal vez el gas que pueda servir en lugar del gas natural. Pero el problema es cómo conseguirlo. Vas a construir una planta para recuperar CO2 del aire e inyectarlo. Esa planta cuesta carísimo. En Estados Unidos sí han hecho muchos proyectos de eso. ¿Por qué? Porque ellos desde hace años, con la parte de eliminar la polución, el efecto invernadero, ellos están recolectando CO2 y lo estaban almacenando. Y ahorita están utilizando ese CO2 para inyectarlo en los yacimientos. Y están mejorando con recuperación mejorada con eso. Pero en Venezuela, nosotros no estamos haciendo nada de eso. Produciendo más CO2, sí. Eso sí lo hacemos. Pero no estamos recuperando recogiendo CO2 que podamos utilizar para recuperación adicional. Entonces, eso es uno de los karmas que tiene la recuperación con inyección de CO2 en el caso venezolano. Han habido proyectos que se han analizado y esa es la técnica que mejor debería utilizar. Pero lo que lo mata, realmente tengo que construir una planta gigantesca para poder recuperar CO2 del aire. Entonces, ahí es donde se caen todas las premisas. Entonces, ¿qué es lo que pasa también con la recuperación secundaria y la mejorada? Es cuánto voy a recuperar y a qué costo. ¿Ok? La primaria, la mayor parte del costo son los pozos, las plantas de compresión, las estaciones de flujo. Es una inversión que ya hice. Ya no tengo que hacer más nada. Pero cuando me voy para secundaria o terciaria, ya tengo que construir una plantas especiales, nuevas facilidades, posiblemente perforar nuevos pozos. Entonces, eso me aumenta la inversión. Entonces, ir a un proyecto de recuperación adicional implica que lo que vaya a recuperar tiene que ser rentable y recuperarlo. ¿Ok? Las inversiones tienen que darme para que se pueda recuperar eso. Ok, bro. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, sí. Entonces, recuperación secundaria y terciaria son técnicas que se pueden utilizar siempre y cuando las economías den para eso. Porque normalmente son técnicas costosas, por lo menos polímeros, surfactantes, solventes, son caros. Entonces, la cantidad que tienes que utilizar, aunque no utilizas, por lo menos individualmente, por eso es que existe la SP, que es una mezcla de los tres. Un poquito de cada uno, en las mismas cantidades, te reduce los costos, y el ASP es tal vez de esos 4 proyectos químicos, es el que ha tenido más venta precisamente por eso. Porque tiene las ventajas de los tres y sale un poco más económico porque utilizas menos de cada uno de ellos. Ay, nosotros en la sala no falé. ¿Quién tiene ese micrófono abierto que está causando Creo que problemas? si le dice a Omar que apague el micrófono. Okay. Entonces, recuperación para...
Ok, recuperación primaria. Dice que es la afluencia natural del petróleo o del gas desde el seno del yacimiento, estamos hablando del límite del yacimiento, a la superficie. No lo pongamos hasta la superficie, pues, porque es hasta el fondo del pozo. Eso hay que estar claro con lo del yacimiento. Recuperación primaria es hasta el fondo del pozo. De arriba, de ahí para arriba es método de levantamiento artificial. Entonces, si lo ponemos como levantamiento artificial, pero ahí me está diciendo que tiene que llevarlo hasta la superficie. En un pozo surgente sí, pero hay pozos que no van a surgir. O sea, si la profundidad es muy grande y la presión de yacimiento no es suficiente, el pozo posiblemente te va a subir hasta la mitad del pozo. Entonces tú necesitas sacarlo, la otra mitad. Entonces, ahí tiene entrada la parte del método de levantamiento artificial. Entonces, la recuperación primaria, como le digo, lo que es la energía del yacimiento que me lleva los fluidos hasta el pozo. Del pozo yo lo puedo sacar con la energía del yacimiento, si ella es suficiente, o la puedo sacar con un método de levantamiento artificial. A la larga, todos los pozos terminan con un método de levantamiento artificial, aunque hay pozos que duran muchísimos años con flujo natural, pero bueno. En este tipo de recuperación se debe despresurizar el yacimiento sin caer por debajo de la presión de burbujeo. Es decir, lo ideal de un método de recuperación primaria es no pasar de la presión de burbujeo, pero hay muchos casos que hay que hacerlo. Pero por lo menos tú puedes pasar pues, debajo de la presión de burbujeo y si tienes un acuífero o no necesitas ir a un método de recuperación adicional posiblemente. Pero si tienes un yacimiento que necesita un método de recuperación adicional, lo ideal es que la presión no pase, no baje por debajo de la presión de burbujeo. Porque cuando tú empiezas a inyectar agua o gas, ¿qué es lo primero que vas a tratar de hacer? Llevar la presión a la presión de burbujeo o la presión de rocío en este caso, en el caso de gas. ¿Okay? A ese punto, a la presión de saturación. Tú vas a trabajar a valores cercanos a ese cuando tú vas a métodos de recuperación secundaria. Del resto, no es necesario, como dice, aquí dice que este tipo de recuperación debe despresurizar el yacimiento sin caer por debajo de la presión de límite, llamada presión de burbuja. Como le digo, eso es si el yacimiento necesita ese método. ¿Qué tipo de yacimientos necesitan recuperación adicional casi con seguridad? Aquellos cuyos mecanismos de producción sean básicamente expansión roca-fluido y gas en solución y tengan poco gas en solución. ¿Ok? Ese tipo de yacimientos requieren métodos de recuperación adicional. Ahora, ¿qué pasa? También ese yacimiento tiene que ser lo bastante grande como para justificar ese método de recuperación adicional. Porque si no es muy grande, si es un yacimiento pequeño, lo más seguro es que muere con recuperación primaria cuando llega la presión de burbujeo. Porque de ahí para adelante va a perder gas y la producción va para abajo. No hay forma. Ahora, si tú tienes un yacimiento que tenga capa, que pueda formar una capa de gas y ayudarte por la permeabilidad de lo permiten, tú permites que llegue a la presión de burbujeo y aprovechas ese espacio y él te va a dar más tiempo. ¿Puede necesitar en el futuro recuperación adicional? A la mejor. Cada yacimiento hay que estudiarlo en función de lo que hay. ¿Y qué se puede hacer para hacer que con la forma más económica posible recuperar la máxima cantidad de petróleo del que está allí? ¿Ok? Yo puedo, si tengo un empuje hidráulico, pero no es suficiente para mantenerme la presión, sino que me amortigua la caída, yo puedo llevarlo por debajo de la presión de burbujeo y puedo recuperar más petróleo adicional, barato, porque no estoy metiéndome no estoy inyectando fluido, no estoy haciendo nada de eso. Pero puede ser el caso que tenga que inyectar fluido en algún momento. ¿Okay? Pero la idea es, mientras más petróleo barato produzca, mucho mejor. Entonces, la presión en el límite cuando necesito ir a un proyecto de esto es la presión de burbujeo en el caso de yacimientos de petróleo o la presión de rocío en el caso de yacimientos de gas. Sobre todo yacimientos de gas condensado. Yacimientos de gas rico, por decirlo así, gas húmedo, no me interesa, no gano nada con inyectar gas ahí. No voy a producir más. Pero un yacimiento de gas condensado, si yo le inyecto gas,
puedo recuperar más condensado. Y en ese tipo de yacimiento me interesa recuperar el gas y el condensado. Entonces, me interesa que a nivel de yacimiento el gas condensado no se quede allí atrapado. Entonces necesito inyectarle por encima de la presión de rocío para que no haya condensado, que se forme después que salga del pozo, del yacimiento. Cuando llegue al pozo, ok, que se empiece a formar y el método de levantamiento artificial lo saca. Pero el asunto es que no se forme dentro del yacimiento el condensado. Entonces, en esos casos, este tipo de yacimiento sí necesita un método de recuperación adicional. Muérete. Una recuperación primaria eficiente se planifica desde sus comienzos para cuidar la energía natural del yacimiento, hacer monitoreo de las condiciones de presión del yacimiento, la energía natural. Utiliza técnicas correctas de desarrollo y producción. Estamos hablando de métodos de levantamiento artificial. Si yo le pido a un pozo que me empieza a producir por flujo natural 1500 barriles, cuando lleguen 200, la cantidad de energía que está utilizando para producir esos 200 es casi tan alta como para producir los 1500. Entonces, ahí yo necesito tener un método de levantamiento artificial que me permite aumentar la producción y no gasto tanto energía del yacimiento. Y debería recuperar la mayor parte más grande del petróleo que se puede recuperar del yacimiento, debería ser por recuperación primaria. Excepto en yacimientos de crudos pesados. Necesariamente hay que ir a recuperación térmica o cualquier otra cosa. En crudos pesados, cercanos a 10 grados API. ¿Ok? De 17, 18, 19, no. Eso no necesariamente vas a utilizar procesos térmicos ahí. Pero si pudieras necesitar inyección de agua. Una recuperación primaria ineficiente puede tener varias causas. Ineficiente, mecanismo de drenaje. Sí, estamos hablando de expansión roca-fluido y gas en solución básicamente con poco gas. El petróleo tiene poco gas. Dice, disipación de la energía del yacimiento por problemas no predecibles. Pérdidas en el casing. O sea, tengo un problema de mal diseño de completación. Eso hay que también preverlo. Falta de mantenimiento de presión del yacimiento. Ok. En este caso, el agotamiento de la presión fue muy rápido. Acuérdense que en recuperación primaria, yo no le inyecto nada al yacimiento para mantener la presión. Pero sí tengo que administrar esa presión que tiene para tratar de manejarlo más. Es decir, no le voy a pedir al yacimiento que gaste energía en sacar petróleo cuando yo le puedo instalar un método de levantamiento artificial que me permite recuperar el petróleo. Aplicación de prácticas que no cuidan el yacimiento. Nuevamente, la producción primaria es el petróleo más barato que vamos a producir. Entonces hay que cuidar esa etapa. Inyección de agua y gas. Si yo tengo una estructura de este tipo, y es normalmente la que es más factible para inyección de gas, yo puedo inyectar gas en el tope, crear una capa de gas que me ayude a producir más petróleo. Y si tengo un acuífero abajo, también me puede ayudar. Entre los dos hacemos un Samsung. Pero pues, le podemos exprimir más producción ahí. Que por lo general va a tener agua, pero ese acuífero de abajo puede no ser suficientemente activo. En este caso estamos hablando de una inyección externa. Externa, sí. O sea, estoy inyectando gas, estoy creando una zona de gas aparte de la zona de petróleo y tengo los pozos produciendo de la zona de petróleo. Tengo los pozos productores de la zona de petróleo y tengo inyectando gas en la zona de gas para mantener la presión y ayudar a que producir más petróleo. Esto es cuando tengo inyección de gas. Si fuera inyección de agua, tengo inyectores hacia la parte de abajo, que está donde está la zona de agua, inyecto agua allí, de forma tal de que los pozos de petróleo me produzcan, que están más arriba en la estructura. Cuando se habla de inyección de este tipo, es lo que se llama inyección por flancos, es decir, fuera de la zona de petróleo. En este caso, requiere pocos pozos para hacerlo. El tiempo de respuesta puede ser bastante largo, sobre todo si tenemos estructuras por lo menos como anticlinales, o
muy extensas arealmente. Hay que, normalmente cuando se va rápidamente a un proyecto de esto, no se tiene mucho conocimiento de toda la física del yacimiento y pudiéramos tener fallas por allí atravesadas que no las conocemos. Más de un proyecto de recuperación adicional se ha perdido. Hemos malgastado plata precisamente porque esa falta de conocimiento llevó a hacer un proyecto donde no se podía hacer un proyecto de ese tipo. Ceuta es un caso de eso. En este caso sigue siendo inyección por flancos o externa a la zona de petróleo. Pero hay otra forma de recuperación adicional por inyección de fluido, que es la inyección por arreglos, en la cual los triangulitos son los inyectores, los circulitos son los pozos productores. En este caso, colocamos pozos inyectores entre los pozos productores, de forma tal de que lo que inyecto aquí y la distancia es más corta. La respuesta a la estimulación de la inyección va a ser más rápida y podemos recuperar más petróleo más rápidamente que lo que recuperaríamos con inyección por flanco. En yacimientos livianos que tengan gustamiento estructural, lo ideal es inyectar gas, pero puede ser, si tiene una zona de acuífero que no tenga mucha actividad, se puede inyectar agua también para activarlo y ayudar a producir petróleo. Entonces, yo puedo inyectar fluidos al yacimiento, bien sea por flancos, o sea, fuera de la zona de petróleo, o por arreglos dentro de la zona de petróleo. Claro, esta segunda etapa requiere mucho más pozos, requiere mucho más inversión que lo que requerirían los otros tipos, pero el tiempo de recuperación de la inversión es mucho más corto. La ruptura o el comenzar a producir el fluido inyectado va a ser mucho más rápido. Normalmente, cuando tú lo haces por flanco, tú tratas de cubrir básicamente una gran parte del yacimiento. Cuando lo haces por arreglo, lo haces en pequeñas secciones del yacimiento, vas creciendo poco a poco. Entonces, la recuperación secundaria la tenemos por inyección de agua, sin más nada, o inyección de gas, inyección periférica o externa, inyección por arreglos o dispersa. Cuando se habla de inyección de agua, hay que tener mucho cuidado con la calidad del agua de inyección. Si contiene hidrocarburos, hay sulfuros disueltos, oxígeno, hierro, total, ¿no? Con seguridad nos vamos a comer el revestidor, va a haber taponamiento de la formación y el proyecto no va a servir para nada. Entonces, cuando se va a un proyecto de recuperación adicional, hay que tener mucho cuidado de la calidad del agua que se va a inyectar. El gas, bueno, hay que cuidarse de que no tenga sulfuro de hidrógeno, pues también nos comemos el revestidor. En recuperación adicional tenemos varios tipos. Ahí tenemos recuperación primaria, recuperación secundaria, lo que se llamaba antes inyección de agua y gas, y recuperación terciaria. Tenemos térmicos, inyección de gases, inyecciones de químicos y otros tipos. Muchos de estos químicos y otros, bueno, muchos típicos, los químicos sobre todo, no son más que inyección de agua, son químicos. ¿Sí? Espuma, gel, bueno, espuma y gel se utilizan como métodos de mejoramiento de la producción, pero a través del control de la producción de agua en los pozos productores. Es algo que se aplica en los pozos productores simplemente para que no permitan el paso de la salida de agua, y muchas veces se asocia con los proyectos de inyección por inyección de agua. Bueno, ya no queda mucho tiempo. Esto es más o menos una idea de lo que era PDVSA hace bastante tiempo atrás. De cómo estaba distribuido el POES sometido a inyección de agua por áreas, tanto en Oriente como en Occidente. En Occidente la mayor parte era de donde había la mayor parte de los proyectos de inyección de agua. O sea que un 38% del POES está
asociado a recuperación adicional por inyección de agua, en el caso venezolano. El recobro por tipo de método, en Oriente, en Occidente, como así, en Occidente, como por lo que pueden ver, ya hemos recuperado una buena parte de lo que está allí. En Oriente apenas se está empezando con los proyectos. Esto es una comparación de los rendimientos de nuestros proyectos con respecto a otras partes del mundo. Como ven, PDVSA, estamos graves. Hemos sido malos administrando estos proyectos. Así que tenemos recobros de cerca del 30% cuando ya Estados Unidos tiene yacimientos con recobros del 50% y del casi 60% de petróleo en sitio. Y de las características de las formaciones que afectan la recuperación y que normalmente las inyecciones químicas tratan de corregir parte de estos problemas. Bueno, esto más o menos concluye lo que tenemos que hablar. Cualquier cosa o preguntas adicionales las podemos tratar. No creo que me esté, según esto queda 1 minuto 36, o sea que en cualquier momento me corta las venas el Zoom. Disculpe que lo interrumpa. ¿Va a poner la actividad ya o va a dar La otra actividad clase? la voy a colocar para el fin de semana, o sea, a partir del fin de semana. Ok, En profesor. esto, sí, Una pregunta. el primer corte va a ser básicamente muy teórico, o sea, básicamente teoría. Pudiera, porque básicamente lo que va a ser el 10% básicamente tiene que cubrir con esto. Como le digo, el libro de Magdalena Ferrer, en los primeros capítulos, antes excepto la parte de propiedades de la roca, no se metan con eso. Solamente la parte de recuperación y lo que tiene que ver con inyección de agua y gas. Es lo que vamos a tratar en lo que es el 10%. O sea, es básicamente Profesor, teoría. ¿Ah? Dígame. ¿y va a subir las 2 clases a YouTube como hacía Sí, anteriormente? Sí. Ok, profesor. Muchas gracias. Ok. ¿Eso va a ser que el fin de semana, profesor? El fin de semana debo montar la actividad y hoy debo montar las 2 presentaciones, la anterior y Profe, una pregunta que le iba a hacer. dígame. Uno cuando hace recuperación, ¿qué pasaría con el factor de recobro? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cuándo? O sea, cuando uno hace recuperación, ¿verdad? Recuperación El factor adicional. El ¿aumenta o factor de disminuye? recobro total aumenta. Porque lo que voy a